generosidad. Ambos son dos personas muy ocupadas y a pesar de esto han aceptado participar de este diálogo que se está realizando desde un proyecto de investigación, UBASID, en el que estamos trabajando con un grupo de exalumnos de Fundamentos de Derecho Penal y alumnos de la maestría de Derecho Penal de la maestría que dirige el doctor Dona. Como metodología de trabajo vamos a aclarar que estamos intentando cerrar todos los micrófonos con excepción de los disertantes. Les pedimos a todos tengan cuidado con esto para evitar algún ruido molesto que se nos pueda filtrar. Los y las invitamos a transmitirnos vía chat todas las preguntas que quieran que a su vez se les hagan a los profesores invitados, y en la transmisión de esas preguntas, en la selección, participarán miembros del grupo de investigación. Este grupo de investigación comienza a trabajar a partir de lo que significó la reforma del Código Penal, del artículo 59, inciso sexto del Código Penal, que prevé la posibilidad de la extinción de la acción penal por conciliación o por reparación integral del perjuicio. Agradecemos, como dije antes, a los profesores invitados, son por ustedes conocidos. De todas maneras quiero destacar que el doctor profesor Edgardo Dona es profesor consulto de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es director de las carreras de maestría en Derecho Penal y de especialización en Derecho Penal, entre otros tantísimos antecedentes. El profesor Raúl Calvo Soler es profesor en excedencia de la Universidad de Girona, en este momento está viviendo en Argentina y está dictando clases en la Universidad de San Andrés y también en la maestría en magistratura judicial en nuestra facultad. Su especialidad es la justicia restaurativa y como tal está dirigiendo los proyectos de investigación sobre justicia juvenil restaurativa de los municipios de San Isidro y de Pergamino. Vamos a tratar de comenzar este diálogo a partir de una pregunta como disparador. Y la primera pregunta que podemos formularnos es si es posible restablecer el orden jurídico por otra vía que no sea la pena. Porque este diálogo lo hemos titulado Pena estatal y justicia restaurativa. Dos lugares que parecieran muy lejanos el uno del otro, pero que tienen una importante conexión a mi ver, y que creo que vamos a poder encontrarla en esta tarde a partir del diálogo que inicia. Doctor Dona, ¿le parece comenzar usted? Empiezo. Una pregunta, profesor Calvo. Usted es profesor de una universidad donde está una gran amiga mía, Armenta, la profesora Armenta Deu. Sí, ¿No? Teresa, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Girona, sí, sí. Muy, sí. Pero muy amigos somos. Ah, bueno, excelente. La pregunta es, a ver, yo propuse el título de pena estatal porque no hay otra pena que no sea la del Estado. Y no hay otra pena que sea del Estado. Esto ya, si uno lee los clásicos, de los cuales últimamente me dedico a eso nomás, la pena, el Estado está para evitar la guerra civil. Esto está muy claro para irnos más cerca del tiempo en Joves.
y cómo esto después lo lleva adelante Hegel y Kant, que son los dos autores que yo estoy manejando hoy día, ¿no? Bueno, pues Hegel dice que donde no hay pena estatal hay venganza. Y la venganza es eterna, más allá de la limitación de las personas. Mis alumnos se asombran a veces cuando yo hablo de que somos seres finitos. Y me miran, finitos, sí, somos seres finitos, nos vamos a morir. Y además la finitud de los seres humanos hace que no conozcamos todo. Entonces hay un tema que Hegel plantea en los parágrafos 116, 117, 118, 119, que es el derecho a conocer. El derecho a conocer está basado en un punto esencial. Yo debo conocer qué se me imputa. Pero el profesor Meyer, en un trabajo, Kant y Hegel se han puesto, están hoy día en la cresta de la ola, ¿no? Dice el profesor Meyer, pero esta pregunta de Hegel va más allá del derecho a conocer lo que se me imputa. Es el derecho a conocer. Y en el pequeño librito que estoy haciendo, he pensado esto con respecto a los menores. Yo no voy a entrar en esto si se llaman menores, jóvenes, adultos, esas cosas ustedes saben. Soy viejo y ya no. Los menores, por ejemplo, entre 14 y 16 años, ¿no? ¿Qué debe conocer el menor? ¿Y qué pasa con aquellos menores que no conocen lo que la sociedad ha dicho en un momento dado, la media de la sociedad razonable, por ejemplo, la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Porque no ha tenido una familia, Hegel decía la familia, la sociedad civil es lo que educa, y el profesor Keller ahora, bueno, ahora no, hace tiempo saca un trabajo donde dice la familia y la sociedad hace a que el sujeto se eduque y entienda las normas mínimas que una sociedad tiene. La pregunta que se hace Hegel, ¿qué pasa si no conoces? Estoy hablando en menores, ¿no? Porque el injusto del sujeto atenta no a las partes. Vengo sosteniendo hace tiempo que el delito no es un problema entre partes, no es un conflicto entre partes. Eso es la idea neoliberal del delito como tal, sino que es un problema del Estado de derecho. Y la reacción tiene que ser del Estado. Bueno, pero ¿qué pasa? Y voy a poner un ejemplo bastante tontito, simplito. Un juez de menores, que debe ser un juez activo, nunca puede ser un juez de escritorio. Yo estoy harto de los fiscales y jueces de escritorio. Llama al menor y dice, mire, usted ha causado un daño grave. Digamos, delitos graves, porque los delitos pequeños uno puede arreglar. Usted ha lesionado a una persona. Si queremos, vamos a ver un ejemplo de un caso en Alemania. Un sujeto que atacó una sinagoga, rompió los vidrios. Y la fase de la inmediatez, que dice Hegel, era responderle con una pena alta. El juez lo llama y le dice, vea, mire, usted lo que va a hacer, este caso es famoso, creo que el doctor Rafecas lo aplicó acá en Argentina, usted va a leer el diario de Ana Frank y me lo va a contar. Pero eso yo lo traspaso acá a la Argentina y supónganse el diálogo con el menor de 14 años. Dejemos si es imputable o no imputable de lado. Yo trato de hablar conceptualmente. Los ejemplos lo único que sirven son ejemplos. Y entonces le dice el joven, sí, yo lo leo, no tengo problema, pero ¿qué pasa? Que yo no sé leer ni escribir. Entonces el juez de menores dice, ¿y ahora qué hago? Porque acá hay otro problema. Los jueces de menores antes y ahora, con una ley de menores que todavía figura a pie de página que la firmó Videla, el juez de menores se encuentra con un problema. Y acá hay que cuidar al menor de la arbitrariedad de los jueces. Acá hay que cuidar al menor de la arbitrariedad de los jueces. ¿Qué hacemos entonces? Si no sabe leer y escribir. La solución mejor, o que está directamente conectada con el delito, vuelvo a insistir, todo lo que se haga tiene que ver con el injusto y con la culpabilidad del autor, ¿no?
En este caso, un menor, mucho menos. Pero tiene que saber que ha violentado el orden jurídico como tal. Y además ha lesionado el reconocimiento del otro, que son las dos bases del delito como tal. ¿Qué hace el juez ahí? La ley le da una arbitrariedad que yo estoy absolutamente en contra. El juez no puede hacer lo que se le dé la gana. Vamos a volver al patronato viejo que el juez decidía como un padre. Y yo me acuerdo, todo esto que yo he dicho lo he dictado en las sentencias cuando yo era juez. Y yo le puse un párrafo al juez que él no era el padre de nadie, que era un juez. Y los ciudadanos necesitan, a un menores necesitan un juez, no un padre. Y menos este asunto de pedir disculpas. Las disculpas se piden. Acá hay una confusión, que estamos volviendo todos a la moralidad, y ya desde Kant para acá la moralidad con el derecho son dos cosas distintas. Lo que el derecho pide es ciudadanos que cumplan, o ciudadanos formándose que cumplan. Bueno, dejo abierto la pregunta, ¿qué hace este juez frente a este chico? Le dice, yo no sé escribir, es más, yo no tengo familia, es más, yo vivo en la calle. Si ustedes quieren, les puedo mostrar a una familia, a 3 chiquitos que viven ahí en la calle, y no, todas las asociaciones de menores que hay todavía no lo buscan. Hace un año que están ahí, ahora con frío, y por ahí alguien le acerca, está la madre que por ahí se va, y los 3 niñitos en la calle, ahí pueden verlo. Así que, ¿qué hago con ese chico cuando cumpla 13, 14 años? Ese es el problema. Porque a mí me parece que todo este tema se va ahí al chico no socializado, Ni siquiera intentado, no ha tenido escuela, no sabe lo que es leer, usted sabe lo que es no saber escribir y leer, ¿no? Porque una cosa es tratarlo acá en la universidad. Ustedes, hay una película, ustedes saben que yo siempre pongo ejemplos de cine, y me estoy extendiendo mucho, disculpen. Es una película que un señor va a Japón, es famosa la película, y no entiende nada. Porque todos le hablan en Japón y no entiende nada. Bueno, acá este chico es lo mismo, es como si estuviera en Japón, no entiende los carteles, no entiende que le van a dar trabajo porque no puede leer el cartel. Lo llama el juez y no entiende, no sabe dónde es, y no lo llevan un poco a la fuerza, ¿no? Sumado a esto, a que la policía en Argentina no es lo mejor que tenemos. Bueno, pues ese es el problema. Pero yo lo veo con los menores el tema. Con los mayores deben responder por sus actos. Y, insisto, acá tiene que estar el Estado. Ustedes imagínense una sociedad sin Estado, sin pena. Dice Hobbes, antes del contrato social no hay nada bueno ni nada malo, porque no hay un juez que lo diga. Entonces me parece que estas discusiones deben partir de una base, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Cómo hacemos con esta gente no socializada? Yo no digo que no sepa que ha cometido un hecho delictivo, porque si uno le mete una puñalada a otro, ha cometido un delito. En un código penal argentino, y esto quiero decirlo porque se me voy a olvidar, que equipara a un homicidio individual agravado con Videla. Tiene la misma pena, perpetua. Lo quiero decir ahora, porque después no me da el tiempo. El Tribunal Constitucional alemán ha dicho que el 80 nuestro no se aplica sino en casos de excepción, y que tiene que pasar todo el artículo 79 nuestro. ¿Sí? Porque la pena se aplica por la culpabilidad y el injusto. Luego no puede haber penas fijas. Y yo estoy esperando que algún día algún tribunal diga esto. Ya lo ha dicho el juez Palermo en Mendoza, ¿no? Con quien tengo diálogo seguido. Que no se puede aplicar la perpetua con pena fija, no se puede. Y máximo ahora que se reformó el 13, porque acá no se olviden que todas las leyes en Argentina tienen nombre de persona, cosa que en ninguna parte del mundo pasa, ¿no? Y los legisladores reaccionan inmediatamente al problema en lugar de pensarlo. Bueno, entonces no puede haber penas fijas, no puede haber penas fijas. Y eso ya es un problema para nosotros, ¿no? Yo estoy hablando de cómo debería ser, no cómo es. Como es no me gusta, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces es un problema. Es un problema del menor, es un problema de los jueces que no hacen lo que tienen que hacer, con respeto a todos los jueces, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos con el menor? Yo creo que acá el profesor Calvo Soler puede contarnos mejor. Yo quiero aclarar que no me dedico a menores, ¿no? Pero la idea esencial es esta: ¿qué debo saber? Y si no lo sé,
Y si no lo sé, pero acá no es un problema de error, ojo, no es un problema de error. El problema del error, que bien lo trata ahora este profesor Pavlik y Keller, no es ese. El problema es que el sujeto no sabe las reglas sociales, que de ahí vienen los errores o no los errores. O sea, un sujeto normalmente educado, cualquiera de nosotros sabe que el semáforo en rojo usted no puede pasar. Ahora, le damos un auto a este joven que no se ha socializado, no sabe eso, no sabe leer, que dice cuando pare no sabe leer. Ahora hay una aplicación, vieron en los telefonitos míseros esto, que usted lo pone y le hace la traducción, pero este chico no puede tener un teléfono Apple, vamos, que eso es para los ricos. Todo el derecho es para los ricos, el código procesal nuevo es para los ricos, es para los ricos, tengo grandes abogados, grandes detectives, como decía Marlowe, ¿no? El detective, para que es una novela y un cine, ojo, no existe. Bueno, eso es lo que yo tenía que decir de entrada, ¿no? Y me parece que acá sí podemos tener un punto de común con los menores, con los menores. Las otras medidas previas en el proceso que quita al ciudadano su carácter de inocente hasta la sentencia, a mí me parece que están mal, pero son cosas de viejos, como yo digo, ¿no? Todo suyo, doctor. No, bueno, nada, yo empezaría por otro lado, si usted me lo permite. Bueno, empiezo por el mismo. Espere. Usted citó, no, porque me parece un muy buen punto de partida. Usted citó Hobbes, citó Hegel, citó Kant. Yo citaría Rousseau, yo citaría Horney, yo citaría Habermas. Yo creo que Hobbes nos ha hecho mucho daño. En varios puntos. Primero, no tengo claro que Hobbes en el Leviatán estuviese haciendo una descripción científica de lo que es el hombre sin el Leviatán, sin el Estado. Creo que él hacía una metáfora del contrato social. El contrato social no existe descriptivamente hablando, es una manera de justificar una situación dada. Y él decía, fuera del Leviatán nos destruiríamos unos a otros en el estado de naturaleza. Yo creo que esta es una primera gran distinción. Creo que los restaurativistas creemos en el ser humano, creemos en el hombre. Partimos de un optimismo antropológico. Creemos que el hombre puede enfrentar desde el conocimiento, puede mejorar desde el conocimiento y puede aprender desde el conocimiento. Usted citó muy bien Hegel, todo lo que no sea pena es venganza. Pero ese es el drama, que nos han encontrado Hobbes, Hegel, en una lógica de penas y de venganzas. Yo creo firmemente este enunciado que dice que yo en la vida no pierdo, o gano o aprendo. Y creo que el restaurativista entiende que a lo mejor el ser humano tiene el suficiente nivel madurativo como sociedad, como individuo, para enfrentar este tipo de situaciones desde una lógica distinta. Y ahora voy a la lógica que yo propondría para discutir, doctor, y no para discutir, para conversar, porque creo que en el fondo al final en muchas cosas estamos más de acuerdo de lo que pudiera parecer. Usted pregunta, y creo que tiene razón, si podemos pensar, digamos, que frente a la delincuencia, frente al delito, podemos pensar una respuesta que no sea la respuesta del Estado. Mi respuesta es acorde a usted. Yo creo que el Estado tiene un papel que jugar. Lo que creo es que no podemos pensar en un Estado que al menos responde fundamentalmente a dos lógicas. Una lógica que comienza y termina con la sanción y con la pena, y una lógica básicamente que discute desde el punto de vista del si no saben, castigamos. Yo creo que justo ese es el punto, porque la pregunta está muy bien planteada. ¿Qué hacemos si no saben? Educar. Y yo creo en un derecho que crea espacios, no desde el punto de vista educativo en un sentido de la escuela, de la sociedad, creo en un derecho donde se trabajan conceptos, que es lo que los restaurativistas sostenemos, creo que poniéndolo en jóvenes, pero después puedo llevar mi discurso a personas adultas, creo en un derecho que trabaja conceptos como reconocimiento, responsabilización, restauración, que no es lo mismo que reparar, no es lo mismo reparar que restaurar.
Entonces yo creo en un derecho penal, en un derecho que transforma desde el punto de vista de crear espacios donde cuando la pregunta es ¿qué hacemos con el que no sabe?, la respuesta no es castigar como un fin en sí mismo. La idea del restaurativista, creo yo, no es que no tenga sentido la pena, es que no podemos seguir sosteniendo la pena como un fin en sí mismo. No hay ninguna razonabilidad en una respuesta punitiva que comienza y termina en el mero acto de castigar. Entonces, lo que nosotros proponemos, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero lo que nosotros proponemos es básicamente, yo diría, 2 o 3 cuestiones. La primera es que empecemos a creer más en que un ser humano liberado a su interacción, una víctima y un victimario, liberados a una interacción, no confundir con mediación. Yo no creo, no hay que confundir nunca justicia restaurativa con mediación penal. Son 2 cosas distintas. Un ser humano, un victimario, sobre todo en jóvenes, en mi experiencia, liberado al encuentro con la víctima, hay experiencias en adultos excepcionales también, lo cual no significa que no pueda haber sanción. Quiere decir, un victimario que conecta con una víctima en un proceso de encuentro donde se trabaja el reconocimiento y la responsabilización, eso tiene un impacto como ser humano muchísimo mayor que cualquier acto punitivo que comienza y termina en el mero acto de castigar. La segunda cuestión es que creemos no solo en el ser humano, un optimismo antropológico, por eso yo le decía Rousseau en vez de Hegel, en vez de Hobbes, que me parece que es un optimista antropológico, y llega a un espacio muy parecido, pero desde el optimismo de lo que el ser humano es capaz de hacer, cambiar y enfrentar. Creemos en el protagonismo. Yo no creo, yo pienso firmemente que lo que los restaurativistas le criticamos al derecho en general y al derecho penal en particular es esta deshumanización del individuo. Es esta anulación del individuo. Por cierto, no solo del victimario, de la víctima. La víctima no ocupa ningún espacio protagonista en la interacción. No desde la venganza, sino desde el proceso constructivo del reconocimiento, la responsabilización y la capacidad de contestar a la pregunta ¿cómo puedes tú ser restaurada? Entonces, yo creo que cuando usted hace la pregunta importante de ¿qué hacemos cuando no entiende nada?, yo diría 2 respuestas. Una, seguro que no castigar, porque si no entiende nada, el castigo no tiene nada de aprendizaje para que lo pueda entender. Sí formar, y formar quiere decir estos 3 conceptos que para nosotros son claves. Ayudarlo a reconocer lo que pasó. Es una cosa que me parece muy importante. Decía un filósofo que en un mundo donde todo es azul, el azul no tiene sentido. En un mundo donde todo es violencia, la violencia no tiene sentido para un joven. Un joven que vive, nace y se construye desde la violencia es un joven que no distingue la violencia de la ausencia de violencia. Porque la violencia es una pauta de comportamiento. Entonces, sí reconocer qué pasó, sí responsabilizarse. No hay proceso responsabilizador basado en una pena. No hay nada de responsabilidad en el hecho de castigar. Mi experiencia con jóvenes en conflicto con la ley penal es que el acto sancionador por sí solo no conduce a la idea de que el joven diga, uy, sí, la verdad que me equivoqué. No pasa. Necesitamos comprometernos en un proceso de responsabilización. Y tercero, restaurar. No reparar, insisto sobre esto, restaurar. Restaurar el vínculo entre el victimario, la víctima y la comunidad. Son 3 vínculos que el derecho no puede permitirse el lujo de responder con una pena y no recomponer esos vínculos que el delito ha roto. Creo que ese es el espacio de la discusión. Y creo que el espacio de la discusión tiene que ver con pedirle al derecho que sea más, no que sea menos, que sea más. Le pedimos al derecho que ocupe un papel vertebrador, no solo al derecho penal, insisto sobre esto. Puede haber procesos de familia restaurativos, procesos de familia no restaurativos. Procesos concursales restaurativos, ahora que estoy en uno de ellos, procesos concursales no restaurativos. Procesos penales restaurativos y procesos penales no restaurativos. Entonces, mi idea, rápido,
Yo no sostengo que la pena no tenga sentido. Lo que sostengo es que si la única respuesta de todo el sistema comienza y termina en el castigo, no hay transformación posible. Y no se genera la oportunidad de un cambio desde el punto de vista de las conductas de los individuos. Bueno, no sé, doctor Dona, si quiere hacer algún otro comentario, si no... Está el micrófono cerrado. Buscar a Isolde. Keller, que va más allá que Pavlik, dice que este sujeto que yo he mostrado, yo siempre me refiero a los menores, ¿no? Los mayores es otro tema. Dice que en este sujeto no socializado por culpa de la sociedad, la pobreza en Argentina es muy fuerte, la escolaridad es mala cuando la hay, pero bueno, es que no la hay tampoco, hay gente que no puede ir a la escuela. Yo creo que el problema argentino son los porteños, ¿no? Es decir, se creen que desde acá se hace todo y las provincias es otra cosa, ¿no? Yo fui juez en Mendoza, la gente que vive en la cordillera, la gente que vive en la cordillera en Salta, Ángela debe conocer lo que pasa en Santiago, etcétera, etcétera. Susana debe conocer lo que pasa en Mendoza más que yo, porque yo me fui ya, ¿no? Con el negro hemos hablado mucho tiempo, ¿no? A propósito, puse un obituario no sé si lo leíste, en La Nación a favor del negro, ¿no? Bueno, pues... en La Nación no, lo leí en el diario Los Andes. Bueno, en Los Andes creo que fue, sí. El problema es que los porteños creen que lo que pasa acá es la Argentina y no es así. Bueno, pues, volviendo a Keller. Keller dice que a este sujeto que no sabe, bueno, es una carga que la sociedad debe asumir como tal y no se le puede aplicar pena. Es claro, al que no sabe, no se le puede aplicar. Y eso lo dice Hegel. Es un derecho de la subjetividad que se le impute lo que sabe. Pues está muy claro esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay jueces que no saben a Hegel y no saben a Kant y no saben a... Y no conoció, pero por lo que yo he estudiado de jóvenes, el contrato para él era real y concreto, porque estaba en la guerra civil entre católicos y protestantes. No se olvide que él asesoraba a Cranwell, ¿no? Entonces estaba Cranwell, bueno, que es distinto a Kant, que sí dice que ese contrato no existe nunca. Y para Hegel nunca existió el contrato. Ese es el primer punto. Segundo, yo no soy tan optimista con el ser humano. Kant tiene una frase, dice, el hombre es madera torcida. Y yo pertenezco a una generación, nací en el 45, justo cuando terminaba la Segunda Guerra, y después me puse a estudiar, y yo soy un lector del nazismo, y soy un lector de Stalin, de las cosas que hicieron ambos. Bueno, yo no puedo ser optimista con eso, ¿no? Acuérdese esa famosa frase de Adorno, ya no puede haber más poesía ni puede haber más música en el mundo, ¿no? Yo he visitado los campos de concentración, he visto eso, he hablado con gente que ha pasado eso, entonces no puedo ser optimista. Te lo deja al hombre solo y el hombre, tiene razón Hobbes, es lobo del hombre, no. Acá, pero esto es o sea, el hombre tiende por naturaleza, y esto no lo podemos cambiar, ¿eh? Mire, Hegel dice que el derecho es una naturaleza por sobre la naturaleza, ¿no? Una naturaleza por sobre, entonces, ¿qué hace que las personas no se maten entre sí? Pero si yo las dejo solas, las personas se matan. Se van a vengar eternamente, ¿no? Mira, mire, la tragedia griega, que es algo que hay que leer, ¿no? Por eso yo les aconsejaba antes del curso, hay que volver a leer derechos humanos, estos tipos sabían lo que decían, ¿no? Mire, fíjese, el neoliberalismo que dicta las leyes en Argentina tiene un defecto muy grande. Keller dice, el neoliberalismo lo que tiene es el liberalismo viejo sin el límite del derecho natural de Keller. Y fíjese lo que dice Hobbes del jurado, es magnífico. Dice, nunca el jurado se va a equivocar porque tiene el derecho natural como límite. Pero que ahora no tiene nada.
Si nadie cree en nada. Vamos, hombre. Que vaya a preguntarle a usted a una persona, mire, ¿se puede condenar a un inocente? Y mire, si sirve para que todos aprendan, sí, porque lo he escuchado. O eso de que el juez puede ser neutro. ¿Qué juez neutro cuando los diarios lo acribillan todos los días diciéndole, mire lo que hizo el homicida, mátelo, mátelo? Ah, pues eso es son mitos que han quedado, ¿no? Pero yo que soy de esa generación que vio, y yo, pues todo el mundo lo sabe, que viajaba a Alemania y viajo todos los años, menos con la pandemia ahora, Alemania he visitado esto, he visto, he hablado con gente. Yo de optimismo de las personas no tengo nada. Cuando pueden se apropien, y si no, vea lo que están haciendo algunas personas con más dinero, con menos dinero, se apropian de las cosas. A ver, hay gente que ha ganado millones en la Argentina y no quiere pagar un mísero impuesto a la riqueza que no le toca nada. Han metido 20 recursos de inconstitucionalidad que le van a dar la razón los jueces, acuérdense lo que le digo. Porque esto que estoy diciendo yo es minoría en los jueces, está claro, ¿no? Por lo tanto, yo no creo, leyendo a Hitler en Mein Kampf, que algunas cosas he leído de él, que el hombre sea bueno, no. Ese optimismo suyo, yo lo admiro por el optimismo, pero no lo creo, porque he visto otra cosa. Yo he visto las cosas que ha hecho Stalin, ¿no? Hay que leer ese libro que se llama El hombre que amaba a los perros, la muerte de Trotsky, ¿no? Cómo Stalin lo manda a matar a toda la familia y lo persigue hasta México donde lo mata, ¿no? Bueno, hombre, y no hablemos de Mao, porque bueno, que tiene en su contra 60 millones de muertos, no es chiste esto, ¿no? O lo que pasó en Camboya, ¿no? Esa película Los gritos del silencio. Yo no soy tan convencido de esto, ¿no? Yo creo que si no está el Estado como intermediación, la gente se mata, ¿no? Porque a mí me parece bien la posición esto de que pero alguien tiene que estar ahí en el medio de los dos sujetos, si no se van a agarrar a trompada, ¿eh? Mire, tengo experiencia en esto, ¿eh? Yo he Bueno, pasado pero me parece, no sé, habría que ver si sostiene él que el Estado tampoco aparezca aquí. No sé, yo no lo tengo claro. Yo diría totalmente de acuerdo. Lo que yo sostendría es algo como lo siguiente. A ver, para decirlo de esta manera, a base de penas no vamos a cambiar ni el mundo ni el futuro. Si todo lo que el Estado puede ofertar es pena, es castigo, no vamos a transformar nada. Mi argumento fundamental es que necesitamos transformar, seguro. Necesitamos impactar, seguro. Yo el año pasado trabajé con 10 chicos en la Argentina que con 14 años saben ya lo que es matar a alguien. Y mi convicción personal es que yo no estoy discutiendo desde el punto de vista de no hay que hacer nada, no hay que no castigar. Lo que yo digo es que si todo lo que el Estado provee es pena, no hay cambio en el futuro de estos jóvenes. Mi propuesta es que podemos pensar en cuestiones más complejas para intervenir. No, digamos, yo creo que a veces el Estado es facilista. La pena es fácil, porque simplemente castigo, impongo, sanciono, aparto, escondo, lo mando a un centro de menores, con lo que son muchos de los centros de menores hoy en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, lo mando a una prisión, y me parece que es una visión muy poco interesante desde el punto de vista de un derecho que pretende transformar, un derecho que pretende ser protagonista también en los procesos transformadores. Yo creo que esto es otra cuestión que los restaurativistas muchas veces discutimos. Yo creo que el derecho, como lo hemos vivido hasta ahora, y el derecho penal, está anclado en una lógica de lo que ocurrió. Pero le cuesta pensar en una lógica de lo que va a pasar. Y en los jóvenes esto es clave. Yo creo en un derecho penal que tiene la habilidad de responder desde el punto de vista de una lógica que habla sobre lo que el joven va a pasar en los próximos años, de lo que va a suceder. Y a mí me parece, doctor, creo, que mi experiencia me dice que a base de penas no transformamos, no cambiamos, no modificamos la conducta del joven, del adulto,
Creo que tenemos que ser más ambiciosos, pongámonos solo en jóvenes, sobre todo con jóvenes, tenemos que ser ambiciosos en el modelo de respuesta. Lo que digo no es que el Estado no intervenga, lo que digo es que el Estado no puede ser lo único que interviene, porque necesitamos un modelo de trabajo mucho más complejo, mucho más omnicomprensivo. Déjenme que les cuente, una vez me dijo una doctora de San Isidro, de un juzgado de responsabilidad, Raúl, este programa funciona. Y le pregunté, ¿cómo lo sabe usted? Y ella me dijo, es la primera vez en 5 años que le pregunto al chico si quiere algo, si tiene algo que decir, y él dijo, ahora yo quiero hablar. Yo creo que nosotros necesitamos ayudarlos a ser protagonistas de su propia transformación. Y lo mismo a la víctima y al victimario. Y yo creo que si todo lo que ofertamos es pena, no vamos a transformar nada. Es frustrante, yo lo veo en los fiscales, en los defensores, en los jueces, sobre todo en jóvenes, es terriblemente frustrante en una lógica, permítame la cita, de loco es aquel que siempre haciendo lo mismo espera resultados distintos. Bueno, estamos todos locos, porque hacemos lo mismo esperando resultados distintos. Por eso yo no niego el valor de la pena, yo no niego el papel del Estado. Lo que digo es que una lógica de un sistema que responde frente a la delincuencia a base de penas implantadas por el Estado es pobre y no es transformador. Entonces me parece que tenemos que ser ambiciosos. Y mi optimismo, solo para matizar, doctor, mi optimismo, es verdad todo lo que usted dice, pero mi optimismo también son todos los seres humanos que no son Hitler y no son Stalin. Mi optimismo es la cantidad de individuos que han hecho del bien un modo de vida, de crear bien un modo de vivir. Yo creo que Hobbes, con todo mi respeto, y Hegel nos vendieron un ser humano inepto, inútil, egoísta, traicionero. Y yo no sé si somos eso. Claro, esto no quiere decir que porque seamos maravillosos el Estado deja de tener sentido. Lo que yo digo es que el Estado empieza a tener un sentido distinto al que Hobbes, Hegel le atribuyeron. Y ese es el Estado y el derecho que yo reclamaría. Un Estado diferente que ejerce un derecho desde una lógica distinta. Es como me parece, digamos, en mi experiencia, cuando el joven le ofreces, le propones, le muestras, el joven responde. ¿Todos? No, no todos. La mayoría. Nosotros tenemos hoy en el programa chicos que ya han cumplido pena, han pasado por el programa y hoy se forman como facilitadores para acompañar a otros chicos en el proceso transformador. Entonces creo que no estamos tan lejos porque estamos preocupados por encontrar un derecho que sea transformador. Un derecho que vuelva a ser protagonista de la transformación. Un derecho, otra cosa muy importante para los restaurativistas, un derecho no aislado de las otras prácticas de una sociedad. Un derecho que conecta con todas las otras prácticas que lo rodean. No un castillo de justicia de cristal donde se dictan sentencias. Yo me parece que creo que eso es muy positivo desde ese lugar y creo que el restaurativista le pide al derecho que se haga más protagonista desde ese punto de vista, que pretenda ser más en la transformación y el acompañamiento. Doctor Dona, y entonces, ¿dónde ubicaríamos la reparación integral? ¿Podría aparecer como una respuesta también del derecho penal sancionador o quedaría fuera? Quisiera ser claro, la pena, a nadie se le ocurrió nunca que la pena va a ayudar a las personas. La pena es un mal, punto. Lo que usted dice me parece muy bien, pero eso no tiene que ser el penalista, tiene que hacer el Estado de Derecho social y democrático, que está en deuda en la Argentina. El chico que no aprendió a leer y escribir no es problema de los jueces, el problema. Yo, por otro lado, quiero decirle que yo a los jueces no los defiendo, soy un severo crítico del sistema judicial argentino, todo el mundo lo sabe. Pero yo no le pediría a un juez porque ¿sabe qué pasa? Acá vuelve a aplicarse a Hegel, que Hegel no idealiza con ninguna persona. Cuando usted trata
la pena como fin para ayudar, se trata a las personas como un perro. Acá hay que tener cuidado, acá hay que tener cuidado. Mire, si quiere le leo el párrafo de Hegel, ¿no? Cuando usted tiene penas con fines de prevención general y prevención especial, trata a las personas como perros. Y es lo que ha pasado, mire, yo tengo que decirlo, es factible que se enojen, ya se enojaron conmigo en el Senado, así que se van a enojar otra vez. Cuando se trató la ley del arrepentido, está esto en YouTube, yo dije quién hizo este mamarracho. Y van a pagar las consecuencias de esto. Porque esto de pedirle disculpa a la gente, si usted se arrepiente y me pide perdón, le bajo la pena, eso es inconstitucional. Eso va en contra de la autonomía de la persona. Lo estoy coaccionando al sujeto. Entonces, lo que una persona razonable quiere es que le apliquen una pena. Yo creo que las penas argentinas están altísimas, hay que bajarla, hay que volver al Código del 21, esa es la posición mía, y de ahí ver que subo o que bajo, ¿no? Pero no puedo matar preso gente por 20 años, porque eso es una locura en la Argentina. Esto es una locura. Por eso digo, saquemos el sistema penal argentino y ojo con no caer en el paternalismo de Estado. Ojo con no caer en el paternalismo de Estado. Porque con el paternalismo de gente internamos gente en el neuropsiquiatra, que en el Borda nadie ha dicho nada, pero el año pasado los perros se comieron a un interno y nadie dijo nada. En los diarios sale que hace poco, que un señor que había violado a una niña entró a la cárcel y lo mataron a palo y lo violaron, y el diario decía qué bien. Y no escuché ningún fiscal que iniciara juicio contra el director de la cárcel o contra el del servicio penitenciario. Es decir, yo creo que de lo que es no se deduce el deber ser, eso está bastante claro, pero no le atribuyamos a la pena cosas que van a utilizar a la persona. Ya el positivismo lo hizo. Si usted lee a Ferri, está muy claro, que exigía la indemnización de oficio. Todo eso, y el derecho integral, yo bien no sé lo que es, Ángela. Yo creo que uno como juez le aplica la pena a un sujeto y después el Estado, que gasta millones de pesos en la nada, mire cuántas instituciones hay de defensor del niño acá en la ciudad autónoma. ¿Cuántos hay en la nación? Y los 3 niñitos siguen ahí en la calle. A ver, y ahí el derecho penal no tiene que hacer nada. A mí me parece que lo que falla en Argentina es que las instituciones que están para ayudar a la gente no lo ayudan. A ver, ¿qué es del patronato de liberados? Vos lo debes saber más que yo, Ángela. ¿Qué hace el patronato de liberados en la Argentina? Si no son burócratas de mesa. A ver, no puede haber fiscales de mesa, no puede haber asistentes sociales de mesa, no puede haber psicólogos de mesa, y tienen que salir a buscar a la gente y ayudarles, claro, pero no con la pena. La pena es otra cosa. La pena es evitar la guerra. No le agreguemos calificativos a eso. Si usted le pone a la pena otras cosas, corre el riesgo de que los jueces empiecen a ser padres de los que uno condena. Y está mal eso. El Estado paternalista siempre ha sido malo, siempre. Y si quiere yo le puedo contar algunas cosas del nacionalsocialismo. Y quiero aclararle que el nacionalsocialismo no fue Hitler, no fue solo Hitler. Fue los franceses que se unieron a Hitler, fueron los italianos que se unieron a Hitler, fueron los españoles que se unieron con Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron los argentinos que festejaron en el Luna Park la llegada de Hitler. Que Stefan Zweig vino acá a dar unas charlas y dijo, ustedes no saben lo que está pasando en Europa. Claro, porque el argentino no sabe lo que pasa en el mundo, sabe lo que pasa acá. Y como quien no sabe lo que pasa en el mundo, no sabe lo que pasa dentro de él, estamos como aislados, pero no aislados por el gobierno, somos culturalmente aislados nosotros. Creemos que es esto y nada más. Y creemos que somos los mejores, ¿no? El argentino es una especie de ser humano que dice, si nos dan las condiciones de, vamos a ser potencia mundial. No lo digo yo, lo han dicho todos los presidentes que han llegado acá. No vamos a hacer nada, vamos a hacer lo que somos y convivir un poco mejor que lo que estamos. Pero ojo con el paternalismo de los jueces, ojo. Yo no quiero padres. Si yo cometo un delito, no quiero padres. No, 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 no. Después que el Estado me ayude, a ver cómo me resocializo. Pero acá me parece que el tema pasa por los menores. Yo acentuaría el tema en los menores, en dictar una ley de menores mejor que la que tenemos, y en donde le pongamos límite a los jueces, porque no puede ser. Yo estaba leyendo algunos fallos de provincia, lo que hacen en esta especie de mediaciones, es espantoso. Vaya y pídale disculpa al otro. Entréguele, pero ¿qué es eso? Si el sujeto tiene que ser inocente hasta la sentencia, ¿no? O sea, ¿qué es esto?
Por eso mi oposición a la mediación, a la probation tal como está regulada en la Argentina, y a este pacto de penas, ¿no? O sea, si usted negocia la pena con el fiscal, le damos 3, si no le damos 9. Y eso lo sé porque así ha pasado cuando yo era juez, que yo me enojaba mucho. Entonces, a mí me parece bien todo lo que usted ha dicho, pero no seamos paternalistas de la gente. La gente no necesita padres, ya tuvo uno, y si no lo tuvo tendrá que hacerse de la vida él. Pero no hagamos del Estado un gran padre, porque eso tiene nombre y apellido en el mundo, ¿no? Ya tiene nombre y apellido, que no lo voy a nombrar para no... No, porque todos lo saben, pero entiende lo que quiero decir. La idea es esta, la pena se aplica, punto, ahí termina la función del juez. bueno, Si es que lo ha hecho bien, porque a mí me parece que la mayoría, que en general el derecho penal argentino funciona mal. En general el derecho penal argentino. Son burócratas de mesa, son fiscales de mesa. Entonces, bueno, alguno viajó y dictaba sentencias, hacía cosas en Miami, a ver, escúchame, no, pero es que esto no es chiste, esto es cierto, ¿no? O dicen cosas que uno se agarra en la cabeza. Entonces, a ver, si no hay un señor que es independiente de los otros y dicta sentencia, a pesar del Estado y del Poder Ejecutivo, no hay jueces. Más allá de que hay jueces en Berlín que el anécdota, usted sabe, es falso, ¿no? No pasó nunca eso. Lo que le pasó al molinero es que el emperador se llevó por delante el molino y lo destruyó. Pero la verdadera historia es esa, como la cuenta Gesell, ¿no? Pero no es que hay jueces en Berlín y lo obligaron a dejar el molino. El molino voló por los aires, ¿vio? Pero ojo, no estamos en esa época. Acá no hay jueces que se opongan, debe haber jueces que se opongan al poder legislativo y al poder ejecutivo. Y decirle, no, usted no debe hacer esto. Ahora, si no lo hay y hacen lo que estos quieren, bueno, problema de ellos, ¿no? O sea, además yo no soy quien para juzgarlo, ya estoy viejo, mire, estoy más cerca de la otra orilla que de esta, ¿vio? Como dice Borges, ya somos el olvido que seremos. Bueno, yo soy más el olvido que seremos, ¿no? Porque tengo 76 años dentro de poco. Así que yo insisto, no confío en el ser humano. Bueno, no porque me lo ha demostrado. A ver, está bien. usted que viene de España vivió a Franco y No, vivió sí. la iglesia franquista. Y Pero yo es verdad, pero vi un país que se puso en pie, vi un país que decidió ser democrático, vi mucha gente que luchó desde una lógica de cambiar las cosas, y eso a mí me parece realmente potente, desde el punto de vista, pero creo que el debate no está ahí. Yo pondría, me pongo en jóvenes, para no entrar, aunque insisto, yo creo que lo podemos pensar en otro lugar. Yo diría que hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera que me parece importante es, dentro del restaurativismo hay un modelo que se llama modelo transformativo, que diría algo como lo siguiente. Si usted acepta que todo lo demás falló, castigar es inmoral. Si usted acepta que el Estado falló en todo lo demás, en todo, no proveyó necesidades básicas, no proveyó educación, no proveyó alimento, no proveyó nada, castigar es un acto de inmoralidad impresionante, porque uno tendría que decirle al Estado, pero si no proveíste nada, y ahora de repente, chachán, la pena. Bueno, uno le diría al Estado, mi querido Estado, ese acto es totalmente inmoral. ¿Por qué no provees todo y después castigas? Si no provees nada, no puedes venir a pedir y a castigar. Creo que hay un punto ahí de los transformativistas que me parece que es importante para discutir. La segunda cuestión, sobre todo en jóvenes, es que la pena empieza a tener un sesgo como de dramático doble. No es que los castigamos a los chicos, es que los destruimos. La pena no es solo vas 3 años a un centro de menores. Un Estado que no puede proveer centros de menores donde se cumplan las necesidades mínimas, los derechos básicos, no puede permitirse el lujo de castigar porque está castigando 2 veces. Una por lo que hiciste y ahora otra donde te meto, donde no vas a tener ninguna oportunidad, ninguna dinámica transformativa. Creo que eso también es responsabilidad del Estado. No solo castigar, el Estado tiene que asegurarse que ese castigo tiene el marco de la respuesta. Y la tercera cuestión que me parece
importante es que yo creo que, no, digamos, yo creo que necesitamos, yo le pregunto a mis estudiantes, ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento llamado derecho? ¿Para qué lo queremos? Y yo creo que hemos perdido de vista ¿para qué? Yo creo firmemente que una pena debe tener un objetivo. No puede ser autojustificada, salvo que entremos en el discurso hobbesiano de necesitamos castigar para castigar, porque si no, o necesitamos el Estado por el Estado, pero la pregunta interesante es, ¿para qué creemos que necesitamos al derecho y para qué creemos que necesitamos la pena? Y la pregunta entonces es si la pena, como la tenemos hoy, como la pensamos hoy, realmente cumple los fines para los que fue diseñada. Y a mí me parece que la respuesta es no en dos sentidos. Uno, la pena hoy, como la vivimos, es absolutamente ineficiente. Ineficiente desde el punto de vista del tiempo en el castigo, del martirio durante el proceso. Por cierto, el proceso como está diseñado hoy castiga al victimario y castiga a la víctima. No es que el proceso hoy salvaguarda a la víctima. El proceso hoy creo que tiene un impacto casi punitivo sobre la propia víctima. Y dos, la cuestión fundamental, me parece a mí, que tiene que ver con la idea de un proceso que no opera desde una lógica de respuestas. Es decir, no es eficiente porque no provee una mejor respuesta. Pero es que además yo creo que empieza a ser ineficaz. Yo me gustaría entender cuál es la funcionalidad de la pena, cuál es el objetivo último por el que castigamos. ¿Para qué castigamos? Y quizás si empezamos a darnos cuenta que no estamos obteniendo aquello que buscamos a través de la pena, tendremos que empezar a repensar qué está fallando en la pena. Y vuelvo a repetir, mi argumento no es que hay que dejar de castigar, sino que hay que repensar la manera en que se trabaja ese espacio. Esto que los restaurativistas publicamos por todos los lados, la pena debe tener fines ulteriores y debe venir acompañada de una dinámica, de un espacio pedagógico. Yo sí creo en la probation, no creo en la probation como se está aplicando hoy, porque creo que es un castigo encubierto. Y esto para eso no sirve. Sí creo en un principio de oportunidad, sí creo en lo que me enseñaron, que el derecho penal es la última ratio, que la pena es la última ratio. Sí creo en esto que me enseñaron en mi carrera. No creo en un principio de oportunidad que consiste en que su señoría tenga que justificar cada vez que no castiga. Creo en un principio de oportunidad que le permite a su señoría tomar una multiplicidad, al fiscal, al defensor, al juez, una multiplicidad de respuestas. Yo creo en un derecho penal que hace algo más que castigar. Y eso me parece que es una buena manera de pensar el problema, sobre todo en jóvenes. Sobre todo en jóvenes. Creo en un proceso penal que tiene una multiplicidad de espacios para trabajar dinámicas que para los jóvenes después son claves, lo cual no significa no responder. Quiere decir responder en una lógica diversa, diferente. Y no sé si la clave es el paternalismo. Estamos hablando de menores. Creo que la clave tiene que ver con la posibilidad que ellos tienen de recomponer, de responsabilizarse, de entender el daño. Hemos perdido tanto tiempo, me parece a mí, con todo respeto, discutiendo sobre la culpa, que hemos perdido el concepto de daño. Estamos tan enfocados a la culpa que hemos perdido la trascendencia, que era el daño. Y a mí me parece que eso merece la pena retomarlo y crear un espacio en este sentido más potente desde ese punto de vista, sobre todo con jóvenes, que me parece que usted pone bien ahí el foco de todas las cosas que podríamos hacer que no son castigar, dentro de un proceso penal rico, variado, diferente. Yo creo en esa manera de ver la dinámica del proceso con los jóvenes, digamos, para ponerlo en ese espacio si usted lo considera.
Hermosa hija. Respuesta primera, ¿para qué es el derecho? Para evitar la guerra. Le vuelvo a decir, la guerra civil es la peor de las guerras. Usted, que es español, lo sabe eso. La guerra civil es la peor de las guerras. Y las guerras civiles, usted citó a Rousseau, a quien yo admiro, pero fíjese en qué terminó Rousseau. Las teorías de Rousseau terminan en Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. El derecho penal tiene un límite, no puede ser más que eso, punto. El Estado tiene que hacerlo por otro lado. Si al derecho penal le buscamos cosas, por eso digo, a mí, mire, el problema de los menores es un tema que yo, ahí la que entiende en nuestro país de esto es Mari veloz y bastante, ¿no? Pero ¿cómo vamos a tener una ley reformada, firmada por Videla todavía? A ver, casi sueña a chiste esto, ¿no? Si usted lee, yo ayer entré a ver la ley de menores, hace años que no pensé que la habían cambiado, porque no es mi tema, insisto, yo últimamente me focalizo en temas de esto del derecho a saber, ¿no? Pero la ley está firmada por Videla Rodríguez Varela. Esa ley es la que rige, es inconstitucional porque las leyes penales tienen que ser dictadas por el Congreso. Tiene muchas reformas, pero el tronco sigue siendo esa porquería. Entonces acá hay que sentarse, pensar qué hacemos con la ley de menores, cómo limitamos a los jueces de menores que no se comporten como papá, porque no son el papá de los chicos, son jueces. Y nada más. Y después el Estado debe cumplir su rol, punto. Pero no lo busquemos en el derecho penal. Está fuera del derecho penal. Mire, hace tiempo, mucho tiempo, cuando yo era joven, ¿no? Había en Mendoza una cárcel, porque acá todas las medidas sobre la pena son parciales, no hay una solución única para todo. Termino este vasito, pongo la leche acá, ¿querés? Con la tapita, así la tomás como un bebé. Yo estoy fuera de eso, no quiero tomar leche hoy. Bueno, yo si me llega un poquito me tomo uno, doctor, ¿no? Andrea, si llega la leche para el resto, nos sumamos el doctor y yo, ¿eh? No hay... Tengo a mi hija y no sé, ahí me silencio. Faltaría más. Faltaría más, pero el doctor y yo nos tomamos una lechita si viene bien hecha, así que no hay problema. Lo que le quería decir, y había una cárcel abierta en Mendoza, que era la famosa cárcel de los Andes, Remonda, que los militares se la apropiaron porque producía mucho. Esa cárcel, yo me interné toda una semana y viví con los presos. Y era claro que no podían estar todos los presos ahí. Todos los presos que vivieron ahí se quedaron le dieron terreno, se quedaron con su familia, algunos vivían con su familia ahí. Ahora, si usted ese experimento lo quería llevar a todos los presos, lo que iba a terminar era un desastre. Esa cárcel logró darle electricidad al pueblo en la montaña, esa cárcel le hacía el pan a la gente iba a la cárcel a ver los partidos de fútbol, porque tenían un televisor y tenían electricidad, la gente no tenía. Yo vi una pelea de box ahí con todo el pueblo. Esas soluciones parciales, porque no hay soluciones generales para el sujeto que comete un delito, a mí me parecía muy correcto. De la gente que fue a esa cárcel no reincidió nadie. La doctora García me puede... después cuando cambiaron algunas cosas y se quisieron... Pero después los militares se apoderaron del terreno y lo dejaron en banda, ¿no? Pero esa cárcel era magnífica y se podría haber hecho muchas de ese tipo. Acá en la provincia de Buenos Aires, que sobra tierra, se puede hacer. Ahora, no todos pueden ir ahí. Si usted manda un violador a una cárcel donde no había armas, donde no había rejas, donde el preso si se quería ir se iba y no se fue nadie, eso es una solución. No paternalista, no paternalista. Y se le enseñaba a plantar papa, a plantar tomates. ¿Sabes? Yo colaboré en eso. Enseñaron un montón de cosas. Y yo me acuerdo que estuve una semana aprendiendo cómo plantar. Algunas cosas las sé todavía. A ver, doctor Carmen Soler, pero es posible conectar la justicia, la coexistencia de la justicia restaurativa con el derecho penal sancionador. Yo creo que totalmente, digamos. Lo que no es posible es pensar en una lógica restaurativa sosteniendo un derecho penal que solo se mira a sí mismo desde una lógica sancionadora.
Y este es el gran problema, en mi opinión. Pongo un ejemplo. Usted decía, doctor, con acierto, siguiendo a Kelsen, por ejemplo, que la paz, digamos, por medio del derecho, digamos, la idea de que el derecho nos provee la paz. Ahora, yo siempre he pensado, esto también siguiendo a Bobbio, que cuando hablamos de paz, podemos estar hablando de diversas cosas. Hablamos de la paz como la ausencia de violencia y hablamos de paz como la ausencia de conflictos. Yo creo, en mi opinión, que a día de hoy el derecho no provee ninguna de estas dos cosas. Y el derecho penal tampoco. El derecho penal no provee ausencia de violencia en la sociedad, en la práctica, no provee ausencia de guerra. Provee una guerra pasada y construida en otro espacio, pero no es ausencia de guerra. Y tampoco provee ausencia de conflictos. Yo no creo que nosotros, no creo que el derecho esté ayudando al ciudadano a resolver mejor su conflictividad cotidiana. Y no creo que el derecho esté ayudando al ciudadano. Le voy a hacer una sola interrupción, pero es que el derecho no tiene función. La persona autónoma tiene que arreglarse como pueda, vamos. ¿Qué me está diciendo usted? Que va a venir el Estado a decir, mire, para ser feliz, usted le voy a enseñar cómo buscar la novia. Pero por Dios. No, pero entonces, es verdad, doctor. Eso es totalitarismo puro. Es verdad, pero entonces... No, el mayor... es verdad, pero entonces viene mi pregunta. ¿Para qué queremos el derecho? No lo queremos, fíjese, no lo tenemos para ser una sociedad menos violenta. No lo tenemos para ser una sociedad menos conflictiva. Mire, doctor, ¿usted cree que Argentina es la España de la Guerra Civil de Franco? No, pero creo que eso aún no se puede adjudicar a la existencia del derecho. Ah, no, ¿a qué entonces usted? Bueno, basta. Vaya a Rosario, donde el Código Procesal fracasó totalmente y está en poder de las mafias. Y se matan todos los días por la calle. No, y existe derecho. No hay y Estado. Bueno, pero son dos cosas distintas. Lo que yo estoy sosteniendo es que del hecho de que en una sociedad exista el derecho, no significa, si usted me propone, el derecho no sirve para ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictividades. O sea, el ciudadano se presenta delante del juez planteando una problemática y busca en la sentencia una resolución de su conflictividad cotidiana. Yo creo que eso no funciona, o no funciona en muchos casos. Cuando vamos al derecho penal, yo diría que el derecho penal funciona en la lógica de evitar la versión de la dinámica violenta y la resolución violenta de la conflictividad entre los ciudadanos, entre los individuos. Bueno, yo creo que eso no funciona. Mi argumento es, necesitamos repensar el papel que el derecho y el derecho penal juegan en nuestras sociedades. Si usted me dice que la razón para tener el derecho es evitar la guerra, me parece que ahí hay un problema grave. Porque es verdad que no tenemos una guerra civil, pero hay muchos modos de estar en guerra. Yo cuando hablo con los chicos están en guerra. Y hay derecho, y hay derecho penal, y los veo armados, y los veo cómo se disparan, y hay derecho, y son condenados, y salen, y vuelven a armarse, y vuelven a dispararse. Y mi argumento fundamental es, a lo mejor necesitamos una manera distinta de enfocar ese espacio. Yo creo que justicia restaurativa y derecho penal son compatibles si empezamos a pensar y a entender mejor que el objetivo último del derecho penal no puede ser solo aplicar penas. El derecho penal es algo más que la mera aplicación de una pena. Y, digamos, es más, porque en alguna medida, y es verdad, esto podemos discutirlo, seguro, la mera pena no parece ser solo un fin autojustificado. Castigar no parece ser la única razón de la acción del Estado. Buscamos penas para conseguir cosas. Por ejemplo, proceso resocializador. La pena debe tener un fin, debe tener una propuesta, debe tener una idea. Yo no visualizo a la pena como un principio y un fin de la respuesta del Estado. Bueno, entonces a mí me parece... Sí, cerrar, Raúl. No, quiero decir que precisamente yo no... Digamos, yo no pienso en que hay que omitir a la pena. Creo, como dicen todas Naciones Unidas, los convenios internacionales, la visión
de una función pedagógica, sobre todo en jóvenes, una función pedagógica que trascienda el mero acto de castigar, el mero acto de sancionar. Sí, y entonces yo creo que es posible crear procesos judiciales, penales, donde haya instancias, donde eso aparezca, surja y se constituya. No una línea que va de, entra usted en la fábrica, probamos, castigamos. Probamos, castigamos. Creo que es posible pensar en algo más amplio desde el punto de vista de la respuesta del Estado. Yo voy a terminar lo que quería decir y acá me Perdón. Y acá me callo. Le leo solamente las anotaciones de Hegel al parágrafo 99, ¿no? Que usted la debe conocer, profesor. Dice, el derecho y la justicia deben, sin embargo, tener su lugar en la libertad y la voluntad, y no en la falta de libertad a la que se dirige la amenaza. Con esta fundamentación de la pena como fines, se está refiriendo a Feuerbach, la pena actúa como cuando se le muestra un palo a un perro, y el hombre por su honor y su libertad no debe ser tratado como un perro. Esta frase que el profesor Keller le dijo a Roxin no pudo contestar. Y no lo puede contestar ninguna persona que quiera fines de la pena. No puede, porque estoy tratando a la persona como un perro. Por lo tanto, me da la impresión que si es derecho penal, el derecho penal aplica pena. A ver, si no, llamémosle otro nombre. Pongámosle derecho de la restauración. Hombre, es que eso no existe en ninguna parte del mundo. No, que aplica pena, la discusión creo, doctor, que no está en si aplica pena o no, sino... La pena no tiene fines. Los fines se los va a aplicar el Estado después, cuando tenga cárceles honradas, tenga institutos, y cuando no tenga una ley donde la firma Videla, fíjese usted, acá hay un montón, mire, antes de empezar a cambiar el derecho penal, cambiemos esas cosas. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. No, eso lo visualizo, no es que estoy pensando que solo se trata de cambiar el derecho penal. Lo que yo sostengo es que el derecho penal, la pena es funcional, no es un fin en sí mismo. Este es mi argumental. Esa expresión es de Jacobson, ¿no? Y a Jacobson lo hemos criticado duro. Yo y a él personalmente, ¿cómo va a ser funcional la pena? Vamos, está bien. Esto simplemente podría mostrar que alguien se equivocó, pero entonces, nada más que eso. No, es que todo ese grupo, entonces hay enemigos. Entonces si no veo la autonomía de la persona, es funcional, es que caemos en la misma otra vez. Pero es verdad, pero ¿usted cree que la pena tiene hoy una función disuasora con los chicos? Que no tiene que tener ninguna función, punto. Se rebeló contra el derecho tiene que decir acá está el derecho y punto. Que el Estado, vuelvo a decir, de lo que es, no saquemos lo que debe ser. Que el Estado argentino no funciona, no hay duda. Pero que el Estado mínimamente evita la guerra, salvo en algunas ciudades como Rosario, pero en otro lado, sí, mire, yo salgo a la calle y no lo puedo pegar a nadie, y me mantengo, y ando por ahí en la vida. Ahora, que el Estado me toque el timbre a mi casa y me diga, mire, le voy a enseñar a ser feliz, como fue Mao. No, ahí sí que tengo que decir que no. A mí la felicidad me la gano yo. Y si soy infeliz será un problema mío. No, pero doctor, volvamos al principio de la conversación. Usted me preguntó, ¿qué debemos hacer con el que no sabe? Y usted lo que me está diciendo es castigarlo. No, pero es que no me escuchó. Le dije, con el menor que no sabe no se le puede ir el costo de la sociedad, pero con el menor. Está bien. Pero no con el mayor. Bueno, está bien, entonces centrémonos en el menor, después si quiere discutimos el mayor. Usted diría que necesitamos un derecho penal para menores distinto. Sí, obvio, pero sin duda. Y que no puede funcionar solo en una lógica de pena con el menor. Pero seguro, ni siquiera pienso en la pena, pero lo que yo pienso es que hay que cambiar la ley y hay que cambiar los jueces de menores de escritorio. No, en eso yo puedo estar de acuerdo. De hecho, no importa, pero nosotros...
el juez de menor actual le delega al asistente social, en la psicóloga, y no se lo ve por ahí ni al juzgado, algunos que yo conocí. No, pero me Hay parece... unos muy buenos, y hay otros que no. No, eso es verdad, doctor, pero yo diría lo siguiente, para intentar crear un espacio donde creo que estaríamos de acuerdo, y después nos vamos al donde no estaríamos de acuerdo. Pero para poner el espacio donde creo que podemos estar de acuerdo, yo diría que el derecho penal que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley penal no puede tomar como referencia la pura, dura y simple aplicación de penas. No puede funcionar así. Necesitamos un derecho penal juvenil que tenga una lógica diferente. Y esto no ni dice nada sobre un Estado que debe resolver una cantidad de problemas, pero que no puede hacer el derecho penal juvenil y decir, si el Estado no resuelve los problemas, yo sigo castigando. Creo que el derecho penal juvenil se ocupa de una transformación en el proceso de trabajo con los jóvenes. Lo cual no quiere decir... Yo estoy de acuerdo en una cosa que usted dijo, totalmente de acuerdo. Yo le llamo el efecto del pasamanos, que en el libro lo publicaba de Justicia Juvenil Restaurativa, que son los jueces que creen que en cuanto el joven ingresa al proceso hay que quitárselo de encima. Y hay que pasarlo a alguien. Al chico hay que pasarlo rápidamente a alguien. Yo creo que lo... Al asistente social, Claro. y no lo ve mal. Pero creo que lo que necesitamos es, si el juez es restaurativista, tiene una lógica restaurativa, si el proceso tiene una lógica restaurativa, no significa pasarlo, significa encontrar los niveles de respuesta desde la justicia, desde los diferentes operadores, para dar una respuesta a la situación de un joven en conflicto con la ley penal. A mí me parece que al derecho penal también le debería importar el delito, y no solo la pena. Debería también poner foco en el delito. Alguien me contó, y creo que es una diferencia no menor, me contaban en una clase que si en Argentina tú dejas de pagar el gas, vienen y te cortan el gas. Si en Inglaterra tú dejas de pagar el gas, te mandan a un asistente para ver qué ha pasado. Y algo así estoy yo pensando. No puede ser. Doctor, usted quiere un juez que sea ministro de Bienestar Social, más o menos, ¿no? No, pero no quiero, puede ser, doctor, pero yo no quiero un juez que le importe muy poco quién es, qué pasó y qué ocurrió, porque lo importante es castigar. Vea, doctor, para eso es necesario que el juez se vea, usted habló mal de la culpabilidad, para yo saber tengo que saber si el sujeto es culpable. La pena se aplica en base a la culpabilidad del autor, no metafísica. Y bueno, al menor, lo primero que tiene que decirme un juez, más allá de toda la... Mire, usted ha violado el derecho. Eso lo tengo que hacer consciente del menor. Con la pena no lo va a lograr. Ha violado el derecho. En el caso bueno, a ver, yo les propongo una cosa. Habíamos acordado concluir a las 20. Nos faltan 13 minutos y hay muchísimas... No, es un placer, doctor, es un placer. Para mí es un verdadero placer, digamos. ¿Sabe qué pasa? Para mí también, pero es que resulta que enseguida va a aparecer una invitación y me tengo que ir para otro. Perfecto. Tengo que hablar algo totalmente distinto de esto. Tenemos muchas preguntas, aunque sea tomemos alguna, porque realmente tenemos 100 asistentes, lamentablemente había más de 350 personas inscritas y desconozco por qué motivo, cuando este es un Zoom pago, por mí no puedo expresar más de 100. Entonces, desconozco el motivo, algo debo haber hecho mal, pido disculpas. Entonces, vamos a ver algunas preguntas, ¿qué les parece? Antes de la pregunta, yo siempre digo, antes de preguntarme, aviso que hay preguntas que no sé. No, pero no vamos a presentar todas las preguntas, sino que las están viendo. ¿Sabes qué pasa? En este país de panelistas, todos saben de todo. Yo hay cosas que no sé. Entonces, tratemos de no ser panelistas. Sí, no todas las preguntas, algunas preguntas. Vamos a pedirles a los integrantes del equipo de investigación. A ver, no sé si Ezequiel va a empezar. Yo en un acto de humildad muy grande le voy a dejar las preguntas al doctor Calvo Soler, que
va a poder manejarla, porque yo voy a seguir con lo que estoy diciendo y me parece que es así. Yo no quiero que me dirija nadie en la vida. No, Mira, mire, lo entiendo. si soy feliz o infeliz es una Está responsabilidad. bien, a mí me preocupa... bueno, no importa. Adelante, con las preguntas. Yo contestaré las que pueda, digamos. Así que no hay problema. Ezequiel Maradeo es integrante del equipo de investigación. Buenas tardes. Ha sido excelente la exposición de ambos y la coordinación y la organización de Ángela, así que les quería agradecer primeramente. Hay un montón de preguntas, ha participado muchísima gente y bueno, hemos seleccionado algunas de ellas y esta sería la primera. Si el Estado y el derecho solo cumplen la función de evitar la guerra, ¿la justicia restaurativa estatal no sería una forma menos violenta de evitar esa guerra? Esta pregunta la hizo Florencia Giombini. Mi respuesta es sí, claramente. Creo que una visión de la justicia restaurativa, una visión de un derecho penal restaurativo, produce el mismo efecto que se pretende con el derecho penal punitivo y además de una manera mucho más interesante desde el punto de vista de menos violencia, menos impacto, más reconocimiento, más responsabilización. Creo que la caracterización de restaurativo le puede aportar algo interesante al derecho penal, en este caso, para entrar en el espacio, en jóvenes, clarísimamente. Creo que es la mejor respuesta que hay respecto a los jóvenes en conflicto con la ley penal, que es el carácter restaurativo del derecho penal. Ezequiel, seguimos. Y una pregunta, esta que nosotros, bueno, en el grupo de investigación estamos trabajando con la conciliación y la reparación integral como causal de extinción de la acción penal. Si le merece alguna opinión esta inclusión en el Código Penal como causal de extinción de la acción penal. Doctor. Si hablo se van a enojar, por lo tanto... No, porque está perfecto, digamos, esa es la idea. Eso se permitiría solamente en delitos que tengan una pena no mayor de 1 año. A ver, disculpen, cuando alguien es violado, una violación no me van a venir con este tema. Una violación o una estafa grande, ese tipo de cosas. El violador dice, una vez sentémonos, y con el muerto, ¿qué vamos a restaurar? ¿Está muerto? Pues pongamos orden, ¿no? Un poco de sensatez en el tema, ¿no? Pero bueno, por eso no voy a seguir hablando porque se van a enojar. Y como el grupo tiene que seguir investigando. No, es que los voy a desalentar, investiguen nomás. Pero a ver qué hacen con una persona violada. O ese chico que ha pasado en España, ¿ve, doctor? Ese chico homosexual que lo han matado a palos. Muchachos. No, pero el límite está en el propio Código Procesal. El Código Procesal no permite eso. Habla de delitos patrimoniales, habla de que no haya grave daño a las personas. Ángela, vas a ver que mañana para sacarse el bulto encima lo van a llevar a cualquier delito. Y es un absurdo. Ese código nuevo es un absurdo. ¿No? Es un código neoliberal, insisto con esto. Y así lo he escrito, por otro lado, en el código que se ha comentado, es un neoliberalismo puro, las partes se pelean entre ellos y el que tiene más plata gana. Porque es así, el sistema norteamericano es así, el que tiene más plata gana. Acuérdense cuánto pagó el expresidente norteamericano para que lo defendiera en el juicio, $8 millones. A ver, acá el otro día en un caso de familia, que por suerte intervine yo, a una persona les pidieron para que el esposo le diera alimento, escuche, para que el esposo le diera alimento, los abogados le pidieron $125.000 y cuotas de $1.000. Dije, mire, no le pague eso. Si eso vaya usted al fiscal, llámelo y arregle el tema. Pasa que el fiscal de la ciudad autónoma no la atendió nunca. Bueno, buscamos otro abogado que le llama. Pero hombre, esto es por un proceso para ricos. Esto es para ricos. No me cabe duda. No, yo diría que... Hay que contratar detectives privados, como decía Marlon. Yo vivo del sistema, decía Marlon. Vamos a vivir el sistema. Claro. Pero, doctor, yo diría dos cosas. La primera, creo que eso pasa en todo el mundo, no solo en Estados Unidos.
Está mal. Es como dice Schunemann, eso porque le copiaron a los yanquis, o mejor dicho, nos pusieron los yanquis eso. Como yo estoy en contra de los yanquis, entonces usted sabrá, está claro. Bueno, pero yo creo que el que puede contratar puede desarrollar una mayor estrategia judicial porque tiene mayor cantidad de dinero. Pero bueno, lo que yo estoy sosteniendo es una cosa, digamos, eso también pasa en el proceso, digamos. 45% de pobres, que un defensor oficial tiene 9 audiencias diarias. No seamos ilusos. A ver, mire, las utopías terminan siempre mal. Utopías terminan siempre mal. Permíteme que le cite, digamos, para citarlo de alguna manera, la utopía es una buena guía en el trabajo del ser humano. Termina siempre mal, ¿no es cierto? Bueno, no, depende, porque nunca la obtenemos, por definición de utopía. Siempre que la reconozcamos como utopía. Mi argumento pasa por otro lado, mi argumento pasa fundamentalmente por la idea de que, vuelvo a repetir, yo creo firmemente que el proceso penal es, antes de la sentencia, ya una pena. Como está pensado, cómo se desarrolla, cómo se estructura, cómo está trabajado. Aquí castigamos, dentro del proceso penal, castigamos, sobre todo los jóvenes, varias veces. Los castigamos en el proceso, los castigamos con la sentencia y los castigamos 2 veces por la ejecución que van a tener de esa sentencia en centros, en ámbitos. Pero claro, si el objetivo único del derecho penal es aplicar la pena y no importa todo ese entorno, a mí me parece que estamos perdiendo la perspectiva de todo lo que pasa en ese tipo de dinámicas. Yo creo que se puede pensar. Doctor, eso ya lo discutimos para menores. Y ahí le dije que me parece que hay que hacer entonces, ahí me parece... Sí. Ya está discutido el tema. Estamos hablando... Bueno, no, pero quiero insistir porque me parece que a veces se piensa que el punitivista y el restaurativista tienen posiciones antagónicas. Y yo creo que uno puede ir encontrando espacios de confluencia. En mi caso, publiqué sobre justicia juvenil y yo creo que ahí hay un espacio clarísimo donde no creo que podamos pensar de manera tan distinta en ese sentido. Y después otro día, con mucho gusto, discutimos adultos, si a usted le parece. Porque esa también me parece que... Puede haber algún arreglo. por ejemplo. Pero fíjese que en Argentina, la sociedad, mejor dicho, los diarios de la capital piden el aumento de la edad de punibilidad del menor. Y hay 2 o 3 proyectos que... Y es un absurdo. Totalmente. Pero ¿sabe qué? Es muy interesante porque a mí, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que el derecho, diga, el sistema, fíjese una cosa, no sé si usted comparte esta idea. Los inimputables resulta que no son un problema de nadie. Porque como el derecho no los siente como propios, y el resto de la sociedad piensa que el problema es del derecho, no son un problema de nadie. Bueno, un restaurativista diría que precisamente los inimputables son un problema de todos. No para meterlos... Pero sí. A ver, que tenemos una ley dictada por Videla. A ver, ¿qué me está hablando usted? Está bien. La niega. Es como si usted tuviera una ley dictada por Franco, diría, bueno, ¿Por qué no abrimos la posibilidad a una última pregunta que nos trae Janina Matas? Porque estamos sobre la hora y realmente es una pena porque hay muchísimas preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos de Ezequiel Maradeo para los expositores y obviamente para Ángela Ledesma. Y bueno, la pregunta tiene que ver, la hizo Juan Rúa, que también es integrante del equipo de investigación. ¿Cuál es el rol del juez penal en un proceso restaurativo? Para el doctor Calvo Soler. Bueno, ahora quien se va a enfadar conmigo es el doctor Dona, pero bueno. No, para nada, mire, porque yo... Pero yo lo digo, y después usted, si quiere, se enfada conmigo, no hay problema con eso, pero... Tienes el micrófono cerrado. Ay. A esta edad, estimado doctor, no me enojo con nadie. Claro, se enoja, pero eso me parece, eso es muy restaurativo, le quiero decir. Me parece una buena actitud. Mire, discúlpeme, mi madre diría, esto es muy educado. Muy bueno, pues esto, porque como los restaurativistas creemos que la mejor herramienta contra la delincuencia es la pedagogía, pues entonces le ponemos el foco
a lo pedagógico. Pero yo diría que la función del juez es la función de la gestión del caso. Yo creo en un juez penal que, como no creo, vuelvo a repetir, que la única funcionalidad del derecho penal sea aplicar penas, creo en un juez que le importa entender el papel del delito, el tema del joven en el delito, el tema del contexto del joven y de la situación del joven, y creo en un juez que le importa comprender todo ese entorno para comprender dinámicas posibles. Por ejemplo, creo en un juez que no aplica las mismas reglas de probation, sea quien sea el joven, y pase lo que pase con el joven. Creo en un juez que se encarga de entender la necesidad de una respuesta desde esa lógica. Creo en un juez que entiende que el principio de oportunidad y que no tiene que ver solo con la lógica, el principio de oportunidad en un sentido amplio, no del fiscal, sino en un sentido amplio, no tiene que ver, no, lo diré de esta manera, no creo en un juez que piensa que su único objetivo es aplicar una pena a través de una sentencia. Yo creo en un juez que le importa comprender los procesos y las dinámicas que tienen que ver con la transformación del joven. Y para eso va a tener que gestionar pues, una multiplicidad de espacios. No creo en un juez que tampoco deriva a mediación para que medien víctima y victimario y se arregle la cuestión. Tampoco es eso lo que yo estoy proponiendo. Creo en un juez que gestiona el case management, que gestiona el caso que tiene entre manos. ¿Que puedo interrumpir? En la mediación, por supuesto que sí. En la mediación se olvidan de que el imputado es inocente y lo hacen mediar. Esto es verdad y ha sido una fuerte discusión en muchos países. Yo creo, por eso le he dicho que la justicia restaurativa no es mediación penal. Porque la justicia restaurativa trabaja desde una lógica diferente, que tiene que ver con la cuestión, como el problema no es la pena, solo la pena, sino el contexto del joven. Nosotros podemos trabajar con un joven porque no tenemos la lógica de lo castigamos o no lo castigamos, sino que tenemos la lógica de qué puede hacer el sistema jurídico, penal, juvenil, frente a este joven, en este contexto, en esta situación. Esas palabras suyas están en un libro de Frank del año 1906, de la culpabilidad normativa. Mire usted. Yo, doctor, no se puede fiar, uno lo copian en cualquier época. Uno lo copian en cualquier época. La culpabilidad normativa. Y después este procesalista, ahora se me ha ido el nombre, que es penalista, que se ha publicado, Jane Goldmich, dice: para juzgar hay que ver la culpabilidad y el contexto de la persona, y ponía el ejemplo del banquero y el... Yo creo que eso es muy importante, y creo en un juez que puede, en jóvenes, visualizar todo eso, puede gestionar, no un juez, como usted muy bien dijo, de escritorio, un juez que entiende qué es lo que está trabajando y qué está ocurriendo en el proceso con el joven. A mí, mi experiencia, y termino, ha sido en este sentido con los jueces con los que yo he podido trabajar, fiscales y defensores, ha sido muy positiva desde esta lógica, y yo creo que es el gran cambio. En jóvenes me parece ineludible porque es la única respuesta que el derecho puede enfrentar hoy con los jóvenes en conflicto con la ley penal, desde un punto de vista más solvente de la respuesta. Así que yo creo que en eso me parece que hay mucho trabajo por delante y muchas propuestas novedosas por delante, que espero que el doctor Dona claramente discutamos más adelante. Así es que yo encantado. ¿Sabe qué pasa, Doc? A mí me llama la atención esa frase que usted repite: yo creo que, y yo no creo en nada. ¿Vio, doctor? ¿Por qué yo soy el optimista? ¿Vio por qué yo soy el optimista? Porque es un creyente. Hay que ser entusiasta más que optimista. Hay que ser entusiasta. Yo creo, esa es la cuestión. Por eso yo soy optimista, porque yo creo que. Por eso, me parece que esa es la manifestación de mi optimismo. Pero solo digo una cosa, de verdad, mi experiencia con los jóvenes, yo no solo, ya lo saben, yo digamos, estoy trabajando con jóvenes en conflicto con la ley penal, y mi experiencia es que merece la pena creer en ellos. Sí, seguro. Y bueno, ese es mi optimismo. Porque tiene un derecho que contiene. Si no, no estaría haciendo eso. Bueno, porque tiene un derecho restaurativo que los contiene. Si no estaríamos en guerra.
No, usted Bueno. no cree. No, se nota que usted no cree en nada, ¿eh? Se nota. Hombre, a los 76 años que después de haber pasado Hitler, después pasado Stalin y Mao, ¿qué voy Pero a por creer? eso digo, ¿Qué no, voy a pero, creer? Bueno, Mire, pasé a Videla. Escúcheme, pero es verdad. Videla. Pero, Pasé a Videla y no quiero decir a Macri porque se van a enojar, pero bueno. todo eso pasé. ¿Qué me va a poner Tenemos más optimista? preguntas, ¿Qué me va a poner pero optimista, amigo doctor Calvo? ¿Qué me va a poner optimista? doctor Dona, pasó también mucha gente buena. Si quiere le cuento historias también. No, pero, doctor, pero pasó mucha gente buena. Y Ángela puede contarlo también, que no se haga, que no se haga la osa, porque Ángela pasó. No, pero doctor, Es más joven que yo, pero pasó eso también, ¿no? pero Sí, doctor, habrá pasado mucha gente buena. sí, ¿Por sí. qué solo vemos ¿por qué citamos a los malos? Hay mucha gente buena en muchas partes del mundo haciendo cosas muy buenas. No les quiero responder con la tragedia griega porque no Bueno, sería. así les fue a los griegos, digamos, así les fue. Pero los griegos decían otra cosa. Pero así les fue, no es que sean guachi guau, digamos. Bueno, como nos hemos comprometido, vamos a cerrar a las 20, así me lo habían pedido también ustedes. Quiero agradecer muy especialmente a todas y a todos los participantes que han podido ingresar. Hemos tenido este problema, desconozco por qué razón, y ha quedado 2/3 partes de los participantes afuera. Y quiero agradecerles muy, pero muy especialmente a nuestros distinguidísimos profesores que han hecho tan ameno este diálogo, donde no hubo espacios para preguntas de mi parte, porque se vio realmente como un diálogo maravilloso, diálogo académico. Te interrumpo, lo habíamos previsto con el doctor Calvo que vos no nos preguntaras nada. No, Bueno, esto fue restaurativamente asignado antes de empezar. bueno, así que como juez acá no tuve ninguna posibilidad de gestionar. La gestión fue solamente unirlos a ustedes dos en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el entusiasmo, por las ganas que le pusieron a cada respuesta. Y realmente a todos y a todas por haber soportado hasta esta hora. Y esperemos que podamos repetir este tipo de diálogos académicos. Gracias a ustedes y gracias por el respeto, porque eso es importante. No, sí, totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer haber participado. Así es que muchas gracias y a disposición, porque yo creo que hablar funciona. Así es que me parece que merece la pena, porque uno aprende y suma. Así que encantadísimo. Ha sido un verdadero placer. Un placer. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Un abrazo enorme. Chao. Gracias. Aplausos. No, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Otros aplausos cuando hablo. Chao. Doctor, crea más, doctor. Sí. Mire, la próxima vez le voy a decir que creo en los fantasmas y en el horóscopo. Pero recuerde, doctor, que como las meigas, a verlos, haylos. Así es que tenga cuidado. Un abrazo. Lupus y Opus. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.